Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en las páginas de la historia para explorar uno de los relatos más antiguos y dramáticos de la humanidad, el primer asesinato registrado en la Biblia. Esta no es solo una historia de celos y tragedia, sino también una profunda lección sobre la naturaleza humana, la elección y las consecuencias de nuestros actos. Acompáñenme en este viaje al amanecer de los tiempos para descubrir quién fue el culpable y qué podemos aprender de este oscuro capítulo. La historia comienza con dos hermanos, los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Imaginen el mundo en ese entonces, un lugar nuevo, vasto y lleno de promesas. Caín era agricultor, un hombre que trabajaba la tierra con sus manos, mientras que Abel era pastor, cuidando de sus rebaños. Ambos, en un acto de devoción, decidieron presentar una ofrenda a Dios. Caín ofreció los frutos de su cosecha, el resultado de su arduo trabajo en el campo. Abel, por su parte, trajo las primicias de su rebaño, los mejores y más selectos corderos. Aquí es donde la historia da un giro crucial. El libro del Génesis nos dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Por qué? La Biblia no lo detalla explícitamente en ese momento, pero nos da pistas. No se trataba tanto de qué ofrecieron, sino de la actitud del corazón con la que lo hicieron. El Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, nos aclara que por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Esto sugiere que la ofrenda de Abel nació de una fe sincera y una devoción genuina, mientras que la de Caín quizás fue más un acto mecánico, una obligación sin la entrega del corazón. La reacción de Caín fue inmediata y visceral. Génesis 4, versículo 5 dice, «Y se enfureció Caín en gran manera y decayó su semblante. Se llenó de ira y de celos. Su rostro reflejaba la amargura que había en su interior». Es una emoción muy humana, ¿verdad? ¿Quién no ha sentido envidia o resentimiento cuando ve que a otro le va mejor o recibe un reconocimiento que nosotros anhelábamos? Pero lo que hace esta historia tan poderosa es la conversación que sigue. Dios, viendo el estado de Caín, se acerca a él, y no lo hace para castigarlo, sino para advertirle y guiarlo. Le pregunta, ¿por qué te has enfurecido? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. En estas palabras hay una oportunidad de redención. Dios le está diciendo a Caín, el problema no es externo, está en tu actitud. Aún puedes corregir el rumbo. Si eliges hacer el bien, serás aceptado. Es una invitación a la introspección y al cambio. Luego viene una de las advertencias más solemnes de toda la Biblia. Dios le dice a Caín, «Y si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, su deseo será para ti, y tú te enseñorearás de él». Imaginen esa imagen, el pecado como una bestia salvaje, agazapada, esperando el momento de debilidad para saltar sobre su presa. Dios le está dando a Caín la clave. El pecado te desea, quiere controlarte, pero tú tienes la capacidad, la responsabilidad de dominarlo. Tienes el poder de elegir. Esta es la encrucijada de la historia. Caín tiene dos caminos frente a él. Escuchar la advertencia, reflexionar, cambiar su corazón y dominar esa ira que lo consume. O por el contrario, ceder a ella, abrirle la puerta a esa bestia que acecha y dejar que lo devore. Es una lucha interna que todos enfrentamos en diferentes momentos de nuestra vida. La lucha entre nuestro mejor yo y nuestros impulsos más oscuros. Trágicamente, Caín tomó la peor decisión. Ignoró la voz de la razón y la advertencia divina. El resentimiento y los celos habían echado raíces tan profundas que ahogaron cualquier posibilidad de reconciliación. El texto bíblico narra el siguiente paso con una simplicidad escalofriante. Y dijo Caín a su hermano Abel,
Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La invitación a salir al campo parece casi casual, un acto cotidiano entre hermanos, pero estaba cargada de una intención premeditada y mortal. En la soledad del campo, lejos de cualquier testigo, Caín desató la furia que había estado alimentando en su corazón. Y así, la primera sangre humana fue derramada, un acto que rompió el vínculo más sagrado, el de la hermandad, y manchó la tierra recién creada. El culpable, sin lugar a dudas, fue Caín. Pero es importante entender que su culpabilidad no comenzó en el momento en que levantó su mano contra Abel. Su culpabilidad comenzó mucho antes, en su corazón. Comenzó cuando permitió que los celos y la ira se anidaran en su interior. Comenzó cuando rechazó la oportunidad de corregir su actitud. Y culminó cuando ignoró la advertencia directa de Dios y eligió conscientemente ceder al pecado. El asesinato fue solo la manifestación final de una batalla interna que ya había perdido. Después del terrible acto, la historia no termina. Dios vuelve a acercarse a Caín y su pregunta es desgarradora. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Dios ya sabía la respuesta, por supuesto. La pregunta no era para obtener información, sino para darle a Caín una última oportunidad de confesar, de asumir su responsabilidad. Pero la respuesta de Caín revela cuán profundo había caído. Con una mezcla de desafío y frialdad, responde: «No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?». Esta frase se ha vuelto icónica. Es la negación de nuestra responsabilidad fundamental hacia los demás. Es el intento de desvincularnos de las consecuencias de nuestros actos. Y la respuesta implícita es: sí, Caín, sí, somos los guardianes de nuestros hermanos. Somos responsables de cómo nuestros actos y nuestras actitudes afectan a quienes nos rodean. A partir de ahí vienen las consecuencias. Dios le dice a Caín: «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». La tierra misma que Caín había trabajado, ahora lo maldecía. Su castigo fue ser un errante, un fugitivo, incapaz de encontrar un hogar o de cosechar los frutos de la tierra. Fue una vida de desarraigo y agitación, un reflejo externo del tormento interno que llevaba. Sin embargo, incluso en este castigo, vemos un destello de la misericordia de Dios, quien le pone una marca a Caín para protegerlo, para que nadie que lo encontrara lo matara. Entonces, ¿qué nos enseña esta antigua historia hoy en día? Nos enseña que las mayores batallas no se libran en campos de guerra, sino en el interior de nuestro propio corazón. Nos enseña que emociones como los celos, la envidia y la ira son como semillas. Si las regamos con resentimiento y autocompasión, crecerán hasta convertirse en monstruos que pueden destruirnos a nosotros y a quienes amamos. La historia de Caín y Abel nos recuerda la importancia vital del libre albedrío. Caín no estaba predestinado a ser un asesino. Tuvo una opción clara. Pudo haber elegido dominar su ira como Dios le aconsejó. Pudo haber elegido el camino del bien. Su tragedia fue su elección. Y esa es una lección para cada uno de nosotros. En cada momento estamos eligiendo qué semillas regar en nuestro corazón. Además, nos muestra que nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de nosotros mismos. El acto de Caín no solo acabó con la vida de Abel, sino que también trajo dolor a sus padres, Adán y Eva, y manchó el curso de la historia humana. Nos enseña sobre nuestra responsabilidad comunitaria, sobre ser guardianes de nuestros hermanos. En resumen, el culpable del primer asesinato fue Caín, pero su crimen no fue un arrebato impulsivo. Fue la culminación de un proceso que comenzó con una mala actitud, se alimentó de celos y fue sellado por una decisión consciente de ignorar la guía y ceder al mal. Es una historia sombría,
pero su mensaje es increíblemente relevante. Nos llama a vigilar nuestros corazones, a elegir el bien, a dominar nuestros impulsos destructivos y a recordar nuestra responsabilidad hacia los demás. Gracias por haberme acompañado en este profundo análisis. Espero que esta reflexión les haya sido tan enriquecedora como a mí. Si les ha gustado este contenido y quieren seguir explorando las grandes historias y lecciones que nos ofrece la historia, no olviden darle a me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.